ahí si el Poder Ejecutivo, por la razón que fuera, no puede cumplir con la fecha, entonces le va a erosionar algo de su poder frente al Poder Legislativo. Yo creo que hace una conquista interesante. Y que se comience a respetar la Constitución. Y que yo creo que eso es lo que va a permitir precisamente, eso es lo que le da un incentivo al Poder Ejecutivo de cumplir con la fecha, porque entonces, si entrega efectivamente antes del 1 de octubre, se puede hacer un análisis serio. Se va a hacer un análisis serio, pero entonces le dificulta obviamente al Congreso hacer modificaciones. De ahí el interés por cualquier Poder Ejecutivo entonces de tener el premio de entregar antes del 1 de octubre, porque antes el premio era entregar muy tarde para que tú no me lo puedas revisar. Ahora hay premio y castigo. Tú me entregas antes del 1 de octubre, tú necesitas tener una mayoría mucho más difícil de conseguir para hacer modificaciones, pero si yo te he fallado, entonces tú vas a tener más facilidad para modificar. Yo creo que esos son parte de los ejercicios nuevos que tenemos que aprender y descubrir de la nueva Constitución. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Retornamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Estamos conversando con relación al proyecto de presupuesto para el año próximo, que acaba de ser aprobado por el Gabinete Económico, el Consejo Económico de Desarrollo, Consejo Nacional de Desarrollo, que se reunió con el presidente en el día de hoy. Y hay algunos detallitos que son interesantes, además de lo que hemos mencionado con respecto a la cuestión constitucional. También podemos decir que hay dos ministerios que han sido favorecidos con un aumento cercano a los 5.000 millones de pesos. Estos son Educación, que tiene 41.568 millones, y Salud Pública con 41.917 millones. La tasa que se ha considerado para el presupuesto es de 39 pesos por dólar. Estos detalles nos permiten hacer una comparación. Se supone que el incremento que se está produciendo tendrá que ver con el nivel de inflación esperado para el año, más o menos, ¿no? Sí, que eso yo quería agregar, que este presupuesto del 2011 entra dentro de la sombrilla del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ha sido revisado también bajo esa óptica. Prácticamente el aumento global del presupuesto es el incremento vegetativo de la inflación en términos globales, aunque hay que ver en la parte de gasto corriente y gasto de capital cómo se desagregan esos componentes, pero prácticamente el aumento fue el aspecto inflacionario. Si conocemos lo establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso nos puede dar una idea de lo que va a ocurrir con el gasto corriente y el gasto de capital, pero vamos a esperar más detalles porque de esto vamos a tener que seguir hablando en los próximos días a medida que las autoridades nos vayan dando los detalles de cómo está compuesto o estructurado este proyecto de presupuesto. Sí, mira, y hoy salió una información en los periódicos sobre la recaudación a nivel de la Dirección General de Impuestos Internos, donde enero a agosto, con relación al año pasado, hay un incremento de más de un 10%, un 10.6%. 9.7%. Un 9.6%, exactamente. Pero eso que con está muy enero a agosto. Exacto. Ahora, con relación a agosto, estuvo sobre el 10%. Exactamente. Pero lo importante es la consistencia que guarda lo que ha sido este comportamiento con el crecimiento del Producto Bruto Interno, que enero-junio fue de 7.5%, y aunque se prevé una desaceleración, un ritmo menor de crecimiento para el segundo semestre que está pautado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pues el comportamiento de los impuestos, sobre todo de las actividades conexas a la demanda interna, pues son más que reveladores de lo que ha sido ese dinamismo que ha experimentado la economía dominicana desde el último trimestre del pasado año. El crecimiento proyectado para el segundo semestre es un 4.5%. Sí, porque estamos... Para que promedie un 6% al final Pero del yo año. creo que va a quedar por encima del 6.5% el crecimiento. Vamos a ver. Bueno, El fondo aquí es un poquito más conservador. En términos numéricos, la información a que te refieres, Rosana, dice que en enero-agosto, los primeros 8 meses del año,
aumentaron las recaudaciones en 9.1% con relación al mismo periodo del año pasado, ascendiendo a la suma de 114.520 millones. El año pasado 114, a 124.900. 10.000 millones más. Un aumento de 10.440 millones. Pero agrega que solo en el mes de agosto las recaudaciones crecieron 15.9%, ya que la suma fue de 15.500 millones. Superó la del 2009 en 2.135 puntos. Pero ahí está el efecto del 5 impuesto a los hidrocarburos, o sea, la indexación a los impuestos de los hidrocarburos que no entró como previó el fondo en enero, sino que se empezó a aplicar a partir de... Un detalle interesante, Ezequiel, que dice con respecto a los ingresos establecidos en el presupuesto nacional en el mes de agosto, impuestos internos superó en 102.7% la cifra estimada, resultando un superávit de 405 millones, o sea que también con respecto a lo por que... no entrar los hidrocarburos... Que no entró el ITBI a ellos. Sí, sino aduanas. Aduanas. Hay un déficit por ese renglón. Contabilizan, entonces. Sí, lo que es interesante, porque obviamente siempre es bueno en base al excelente, y de verdad, mira, uno de los mejores reportes económicos y financieros que se publica mensualmente es el de la DGI, donde precisamente en base a todos sus detalles que ellos publican, uno puede ir viendo un poquito cómo va el tema económico. Interesante que en el mes de agosto lo que ayudó mucho la recaudación fue un impuesto, unos dividendos enormes, y qué buena noticia que existen, que han pagado las empresas telefónicas a sus accionistas. La DGI logró cobrar, y fíjense para que tengan una idea, 2.086 millones de impuestos a los dividendos solamente en el mes de agosto, contra 355 millones que tenía en el presupuesto, lo cual quiere decir que cuando veamos el resto de las actividades que nos permiten ver, mira, cómo va la actividad económica, esas cifras de la DGI están empezando a confirmar lo que estaba previsto, o sea, una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía, porque ahí vemos que exactamente que los impuestos que tienen que ver con el consumo han estado alrededor de un 12% por debajo de lo estimado, no solamente en la parte de los combustibles, que obviamente hay el tema de la no indexación, que dicho de paso, interesante que las últimas 3 semanas no se ha logrado producir indexación. Por el aumento. Por el aumento que hay en el precio de paridad de importación, que yo recuerdo haberse dicho aquí en el programa, que este programa de indexación, sin afectar el precio de venta al consumidor, funciona siempre y cuando bajan los precios del petróleo. Y lamentablemente, en las últimas semanas, ha vuelto a haber un rebote del precio del petróleo en el mercado internacional. Está bajando un poquito, o sea que pero sin embargo, entonces es que es interesante, porque entonces si está pasando esto en el mercado internacional, es interesante ver que está subiendo el precio de paridad de importación. Que baje. Vamos a esperar que se baje. ¿Cuánto aparece que se va a necesitar para cubrir el presupuesto en términos de préstamo externo? Mira, hay que ver, bueno, ahí tú dices para el presupuesto del 2011. Sí. No, mira, ¿Cuánto está concebido? Bueno, hay 500 millones de bonos soberanos. Sí, dice que hay un financiamiento, lo cual incluye local e internacional, 97 mil millones de pesos, que es bastante por debajo de lo que hay en el presupuesto este año, que era 116 mil millones. ¿Tú crees que es poco? O sea, 20 mil millones menos. Sí, o sea, hay 20 mil millones menos. O sea, sí, que no es que sea poco. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que yo sé que eso tiene sus razones políticas y sus razones económicas, pero yo todavía insisto, para ser coherente conmigo mismo, en que yo no entiendo por qué se hace un presupuesto deficitario. No lo entiendo. Aunque tenga razones, yo no lo voy a entender. Porque se programan más gastos de los ingresos que tú tienes previsto realizar. Si yo extrapolo esa situación al presupuesto de mi casa, ¿cómo yo puedo decirle, en mi casa se van a gastar 2 millones de pesos, pero yo recibo uno y voy a coger uno prestado? Pero depende un poco, Ezequiel. Siempre y cuando sea para producción. Exacto. Si es reproductivo y tú vas a hacer una obra, tú puedes asegurar el retorno de lo que va a ser el pago de ese endeudamiento. Si no lo tengo, no lo tomo. Pero fíjate, dentro de esa canasta, dentro de ese monto de financiamiento, prácticamente un 50% viene
de las fuentes multilaterales BID, Banco Mundial.